Con media sanción en el Senado ingresó a la Cámara Baja el proyecto para la historia clínica electrónica. Está con nosotros el autor de esta iniciativa, Miguel González. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, por favor. Bueno, ¿cuál es el fundamento de este proyecto? Bueno, en principio, contarles simplemente que esta iniciativa arranca cuando yo era ministro del ISCHIF. Allí nos propusimos dentro del proyecto Tecnofé, que es la renovación de los estándares de todo lo que es cómo se colecta la información y de qué manera y con qué estándares se iban a hacer. Se compró un software para que la provincia invirtió más de 10 millones de dólares y está siendo tramitado en todos los hospitales públicos. ¿De qué se trata la historia clínica digital? Es un lugar donde se alojan la totalidad de los datos de las personas en cuanto a su salud. Allí, por ejemplo, pueden pasar cosas como una persona hacerse atender en Reconquista y tener placas, tener estudios, tener todo lo que el médico carga, y cuando viene a Santa Fe no necesita traer esos papeles, sino que un médico desde aquí simplemente entra en esta información y puede tener la información del paciente y volver a cargar nueva información, quizá para que el médico lo vea en el otro lugar. Esta información que circula es información sensible, por lo tanto requiere una norma que regule el modo que se accede a la información, cómo debe estar encriptada, los niveles de seguridad que tiene que tener esa información, porque, como digo, información sensible tiene que ver con que no cualquiera pueda acceder a esa información. No deja de ser de carácter privado, ¿no? Por Porque supuesto, tiene que ver con la historia personal de cada persona. es la historia personal de cada uno y es aquello a que uno le va a confiar o va a transferir información solo con los profesionales que deciden atenderlo. Entonces, es la persona la depositaria de esa información. El sistema puede usarla, pero no puede salir del sistema para otras, qué sé yo. Ha habido mucha filtración de información en algún momento. Ustedes han escuchado que, por ejemplo, el tema de los caranchos, la información en los hospitales para hacer juicios, etc. Esa información tiene que estar cuidada. La información papel es tan o más vulnerable como la electrónica, pero la electrónica no tiene regulación. Por eso es que consideramos que esta regulación no debe ser solo para el subsistema público, sino para el subsistema privado. Lo que prevé la norma es la regulación de cómo y de cuáles son los estándares de calidad que debe tener esta información, además de ser lo que hoy se llama interoperable, es decir, que esa información sea capturable por otros sistemas para que sean complementarias. Es importantísimo que esa información tenga un flujo que además dependa del propio titular de la información, que es la persona, ¿no? Ya hay una experiencia en lo de los hospitales, pero también, por ejemplo, con las vacunas. Uno puede ir a cualquier efector público y con el número de documento automáticamente sale las vacunas que ya te colocaste, cuáles te faltan. Eso tiene que ver con la digitalización de la información, que ya no, o sea, más allá del carné, que es importante, pero cuánto ayuda y cuánto facilita al momento de que uno va al efector público tener esa información a la mano. Sí, claramente. Nosotros empezamos con el proyecto de nominalización de vacunas hace muchos años, por eso esto es una continuidad de esa tarea. Como decís, en la epidemia de gripe aprendimos que no es lo mismo que venga una persona a una terapia intensiva y saber si tiene antecedentes o no, si tiene vacunación o no. Digo, todo esto hace mucho más rápido el trabajo. Fíjense que cualquier persona puede ir en unas condiciones que no se les puede preguntar cosas, por ejemplo, cuando tiene un accidente, y sin embargo uno podría estar accediendo a la información. En ese caso sí, tiene que ver con la información necesaria para el trabajo de los profesionales, donde sí puede acceder a toda la información disponible de qué tratamientos se le hicieron, bajo qué circunstancias, si tiene o no estudios complementarios anteriores, etc. ¿no? ¿Y cuáles son estas medidas que garantizarían la seguridad de esos datos para los pacientes y para los profesionales? Porque también está en juego la situación de cada profesional a la hora de manejar esa información. Bueno, esas medidas son los estándares de calidad que están dentro de por ejemplo, cuando se hicieron los pliegos, allí de comprar el software para la provincia, allí se establece una serie de estándares de calidad que tiene que ver con capas de encriptación de la información que no puede acceder cualquiera, sino con un código que es la firma digital. Ahí hay otra cuestión que se cruza, que es la firma digital.
podrá o no tener valor en el futuro, por ejemplo, hacer una receta electrónica. Lo que ya eso está protegido por otra ley que es de firma digital y que simplemente hay que cruzar que el software que se ofrezca para historia clínica digital requiera tener firma electrónica para asegurar que una prescripción que hizo un profesional le corresponde a él y no a cualquier otra persona. Creo que estas cuestiones que ustedes vieron, los sellos que aparecían transcribiendo información o pidiendo recetas con médicos que llamamos truchos, esto no va a pasar más en el futuro cuando la receta electrónica, que ya es posible, sea de uso para todos los profesionales, que por ahora se resisten un poco algunos, pero va a llegar el momento donde no se resistan y sea el propio colegio el que maneje esa firma digital, ¿no? Es que vamos camino a eso. Ya en algunas obras sociales ni tenés que ir al mostrador. Claro. Haces todo el trámite online, hasta los médicos para pedir autorizaciones lo hacen online, que eso facilita mucho el acceso a la salud de parte de los afiliados y además agiliza los trámites. O sea que es casi inevitable ese proceso. Sí, es así. El primer paso que dimos a eso fue cuando yo estaba en el IAPOS, hicimos que todas las autorizaciones fueran en los propios efectores y en la farmacia. Eso ahora parece ya estamos acostumbrados, pero en aquel momento había colas interminables en la obra social, cada una de las bocas de expendio tenían un montón de gente y hoy ustedes ven que en las transacciones que se hacen en la obra social son muy pocas y por eso es que hay muy poca gente en la obra social, ¿no? Cuando se sancione la ley, ¿recién se va a poder utilizar este tipo de sistema o ya hay algunos aspectos que se ha avanzado? Bueno, hay, como le digo, la provincia ya ha avanzado y hay otros efectores privados que sé que tienen también iniciativas similares. Lo que busca el proyecto de ley es tener un marco de regulación a cómo circula esa información, insisto, y cuáles son los estándares de calidad que deben tener. Para mí muy pronto se va a aprobar la norma porque no tiene contradicciones con, digamos, ni política ni nada, simplemente esto es un marco regulatorio necesario, ¿no? ¿Hay antecedentes en el país de esto que en Santa Fe va a ser un antes y un después en materia de salud pública? Entiendo que no hay antecedentes de una norma, sí hay lugares donde se está trabajando en historia clínica digital hace muchos años. Hay hospitales como el Hospital Privado de Córdoba, el Hospital Italiano de Buenos Aires, son hospitales que llevan años trabajando en esto y que nos llevan bastante ventaja, pero no provincias, por ejemplo, que hoy Nación lo propuso en su momento, después por una serie de desajustes no llevó adelante el proyecto, la provincia lo tomó y lo está desarrollando, ¿no? Estamos con los tiempos acotados, esto se resolvería recién el año próximo, ya esta semana terminan las sesiones ordinarias. Bueno, vamos a ver, en el cierre muchas de las propuestas e iniciativas que hay de las dos cámaras a veces se compatibilizan y se aprueban unas cuantas. Vamos a ver si esta es una de las que tiene esa suerte. Vamos a ver, porque además es un tema que podría mejorar y mucho la salud pública, el acceso a la salud pública sobre todo, ¿no? Pensando en gente que viene desde otros lugares o que viaja a Santa Fe y Rosario, que no son las ciudades más grandes, aunque hoy tienen acceso también en los distintos nodos, pero cuánto facilitaría, ¿no?, el trabajo de todos. Simplemente lo que más facilita es el hecho de que una persona que quiere ir a otra ciudad a hacerse un estudio, no tiene que ir al hospital y estar varias horas esperando que alguien tenga ganas de imprimirle su historia clínica para traérsela al otro profesional. De esta manera, simplemente sabiendo el número de acceso que tiene, se lo puede facilitar a su profesional y de esa manera accede. Simplifica muchísimo ese trámite también, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos entonces, a ver qué ocurre y si hay novedades antes del 30, que es el viernes, cuando cierre el periodo de sesiones ordinarias, y si no, bueno, quedará pendiente para el comienzo del próximo. Así es. Muchas gracias, No, por Hasta favor. la próxima.